Amén. Dice así la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Así sea, amén, aleluya. Amantísimo Dios y Padre que estás en los cielos, te damos gracias en esta hora, bendito Dios, que nos concedes estar en este lugar, oh Padre Celestial, alabando y glorificando tu santo nombre, Señor mi Dios. En esta hora te rogamos, Padre, por esta calle, Dios mío, que tú seas bendiciendo grandemente a cada uno de nuestros vecinos, Señor, que prepare su vida, Dios mío, que prepare sus oídos, Dios mío, que cautives los pensamientos de cada uno de nosotros y de cada uno de nuestros vecinos que nos oyen en esta hora, Padre Celestial. Que tú hables a sus vidas a través de esta palabra, Señor mi Dios, y que ellos puedan llegar al arrepentimiento verdadero, Señor. Cúbrenos en este lugar con tu Santo Espíritu, Señor mi Dios. Rodéanos, Dios mío, de ángeles en este lugar, oh Padre Celestial. En el nombre de tu Hijo amado Jesús te lo pido. Amén. Amén, aleluya. Así pueden estar ocupando sus lugares, amén. Bendito sea el nombre del Señor. Dice la palabra del Señor: he aquí que viene con las nubes, amén, y todo ojo le verá. Amén, aleluya. Yo doy gracias al Señor, amén, porque el Señor me concede estar en este lugar, siendo el portador de la palabra del Señor, amén. Dice la palabra del Señor que el Señor, podemos ver, amén, que el Señor ya viene, amén. Podemos ver las señales de los tiempos, amén, aleluya. Tiempo atrás se nos ha estado anunciando, amén, la venida del Señor, y muchos no creen, amén, aleluya. Muchos no creen en estos tiempos. Dice la palabra del Señor que Él viene en las nubes, amén, y todo ojo le verá. Toda persona le verá, amén, aleluya. Pues podemos ver también en el libro de los Hechos, en el capítulo 1, amén, aleluya. Amén, gloria a Dios. Dice la palabra del Señor ahí en el libro de los Hechos, en el capítulo 1, del versículo 10 en adelante, dice: y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, desde el 9 dice: y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá, como le habéis visto ir al cielo, así mismo vendrá, amén, aleluya. No esperamos a otro hombre, a otro Cristo, amén. No esperamos que venga en el Espíritu, sino dice la palabra del Señor que así mismo como se fue, así mismo como sus discípulos lo vieron levantar en aquella nube, amén, en aquella nube de gloria, así mismo dice la palabra del Señor que así vendrá, amén. Así será la venida del Señor, en una nube de gloria, pero sin relación al pecado, amén, con un cuerpo glorificado, amén, aleluya. Lo esperamos ver, y dice que todo ojo le verá, amén, aleluya. No habrá alguien que no le vea, amén. En aquel día dice que todo ojo le verá, dice la palabra del Señor. Y la palabra del Señor, amén, es fiel y verdadera. Toda palabra se tiene que cumplir, ninguna coma, ningún punto dice que pasará por alto, amén, aleluya. Dice que cielo y tierra pasarán, pero sus palabras no pasarán, amén, aleluya. Hoy podemos ver, amén, aleluya, tantas cosas que se están cumpliendo, tantas señales, amén, aleluya. Dice la palabra del Señor que Él ya viene, amén, que Él viene en las nubes, amén, gloria a Dios, aleluya. Dice: y todo ojo le verá, y los que lo traspasaron harán lamentación de él, amén. Este no es una venida, amén, que sea en el Espíritu, que nadie la pueda ver, sino que la palabra asegura que todo ojo le verá, que el Señor Jesucristo vendrá en el mismo cuerpo en el que lo vieron irse, amén, aleluya. Y desde los tiempos, amén, antiguos se habla de esto, amén, gloria a Dios, aleluya.
No importa, amén, si usted cree o no cree, amén, aleluya. No importa si usted cree en que Jesús viene o no viene, porque tal vez que desde hace mucho tiempo usted está escuchando que el advenimiento de Jesucristo, que la segunda venida de Cristo al mundo, que por la segunda venida de Jesucristo por su iglesia, amén, y no se llega aquel día, pero ya estás preparado realmente para el día de la venida del Señor Jesucristo. Ya están listos para cuando Él venga. Ya preparaste tu vida para cuando llegue aquel día, amén, aleluya. Porque muchos dicen que ya no creen porque ya se tardó mucho tiempo, amén, aleluya. Ya pasó mucho tiempo y tal vez desde nuestros abuelos escuchábamos que ya venía, amén, aleluya. Pero cada vez déjame decirte que las señales ya cada vez están más cercas, amén. La palabra del Señor, el Señor nos dejó varias señales para estos tiempos y las señales ya se están cumpliendo, amén, aleluya. Y no importa si tú no crees en que existe un infierno, no importa si tú no crees en Jesucristo, la venida de Jesucristo se va a dar, amén, aleluya. No importa si tú crees o no crees, de todos modos, a su tiempo Jesucristo va a venir por su pueblo, amén. Y los que lo traspasaron harán lamentación por esto, amén, aleluya. No importa si tú no crees en el infierno es real. Y un día, si tú no aceptas a Jesucristo, ahí vas a estar en aquel lugar y te vas a acordar de aquellas palabras, amén, aleluya. Te vas a acordar y vas a decir, ¿cómo no hice caso aquel día, amén, aleluya? Pero déjame decirte, amén, que desde Moisés y los profetas también se anunciaba el nacimiento de un Salvador. Desde Moisés y los profetas se anunciaba el nacimiento de Jesucristo, el Cordero de Dios, amén, el que venía a morir por nuestros pecados. Y Isaías, amén, en el libro de Isaías podemos encontrar que el profeta Isaías profetizaba y decía, el mismo Dios les dará una señal a ustedes, amén. He aquí que una muchacha, una virgen que no tenía marido, amén, va y dice, concebirá, quedará embarazada y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel, porque traducido esto significa Dios con nosotros, amén, aleluya. Y ese mismo Isaías, un hijo nos es dado, porque varón nos es nacido, un hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, amén, aleluya. Los profetas mismos anunciaban la venida del Señor Jesucristo e indagaban si el Espíritu que estaba dentro de ellos, cuál era el tiempo en el que hablaba, amén, cuál era el tiempo en que se iban a cumplir estas cosas. Pero no se les fue dicho que para su tiempo, sino que para otros tiempos, amén, aleluya, porque solamente estaba en la plena potestad del Padre. Los tiempos de Dios son perfectos, amén, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Pero nadie se esperaba, amén, aleluya. Y se anunciaba también la venida del Señor Jesucristo, el nacimiento de este Salvador, el nacimiento de este Mesías, como en estos tiempos, amén, aleluya. Y dice la palabra del Señor que a su tiempo un ángel visitó a una muchacha, amén, a una virgen, la cual no tenía aún conocimiento, no conocía varón, no tenía relaciones con ningún hombre. Y dice que esta muchacha quedó embarazada, amén, concibió, y a los 9 meses, cuando se llegaron el tiempo de asulumbramiento, dice que ya estaba en pleno embarazo, amén, aleluya, porque el Espíritu Santo dice que vino sobre ella, poder del Espíritu Santo vino a ella, y esta mujer quedó embarazada, concibió por el Espíritu Santo, amén, aleluya. Y no importa si ustedes no creen en el Espíritu Santo, amén, no importa si las personas no creen en el Espíritu Santo, esto es real, amén, aleluya. Y aquel día también daremos cuenta por estas cosas, amén, porque dice la palabra del Señor que 3 son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, amén, aleluya. No importa si no creemos en estas cosas, vecino que nos escuchas, pero
estas cosas son reales, amén, aleluya. No deja de existir solamente porque tú no lo creas, amén. La palabra del Señor es fiel y verdadera, amén, aleluya. En aquellos días, dice el libro de Lucas, amén, nos cuenta Lucas, el escritor, amén, y dice el Evangelio según San Lucas, que se promulgó un edicto en aquellos días, amén, y todas las personas que de diferentes pueblos tenían que viajar a su pueblo natal, amén, donde habían nacido, para un censo, amén, aleluya, para darse de alta en el padrón electoral, para ser parte de una cartilla, amén, del INE, por ejemplo, amén, aleluya, y para existir en una lista, amén, y saber cuánto personal había. Y dice la palabra de Dios que en estos tiempos el emperador César, amén, en los tiempos del César, dice que promulgó un edicto y las personas tenían que viajar, amén, de un lado a otro. Y empezó a hacerse un alboroto, amén, aleluya, porque algunos no tenían dinero para viajar, pero tenían que ir a su pueblo, amén. Cada persona había en diferentes lugares, como en estos días, amén, que viaja uno de un lado a otro y que la mayoría de las personas no somos de aquí de Juárez, y los que están en Estados Unidos tampoco son de allá, y los que están en otros estados, en México, tampoco son de ahí, y tuvieron que moverse al lugar de nacimiento, amén, aleluya. Y se hizo un alboroto, amén, y cada quien corrían, unos corrían para un lado y otros corrían para otro lado, porque la orden de aquel emperador era apremiante, amén, aleluya. Todos tenían que ir a aquel lugar, amén, aleluya. Pero esto fue hecho de parte de Dios, amén, porque toda autoridad es puesta por Dios, amén, aleluya, para su tiempo, amén, gloria a Dios. Igual que en estos días, toda autoridad ha sido puesta por Dios, y todas las cosas que están pasando en estos tiempos son causa y motivo por las que se tiene que cumplir la voluntad de Dios, amén. Los propósitos de Dios se tienen que cumplir en la vida de cada una de las personas. Y así como en aquellos tiempos las personas viajaban de un lado para otro y estaban en tremenda desesperación, en estos tiempos podemos ver también a las personas, amén, yendo de un lado para otro en desesperación, amén, aleluya. Cada quien en sus asuntos, cada quien en su trabajo, cada quien corre para su casa, amén, aleluya. Cada quien corre a sus negocios, amén, aleluya. Nadie pone atención a la venida del Señor, amén. Nadie pone atención al mensaje de salvación, amén, aleluya. ¿Por qué no prestas un momento de atención, querido vecino, y escuchas el plan de salvación que Dios ha preparado para ti en este día? Amén, aleluya. Aquellas personas, amén, corrían de un lado a otro y no ponían atención, amén. Y dice que en aquellos días, dice Lucas, que ya estaba a punto de nacer el Salvador del mundo, ya estaba a punto de nacer Jesucristo, el Hijo de Dios, amén. Aquel Dios encarnado venía a este mundo, amén, despojándose de todas las cosas que Él tenía en el cielo, amén, pues Él era Dios mismo. Dice San Juan 1:1, que ya en el principio ya era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, y que en el principio ya ya estaba con Dios, amén, aleluya. Y este mismo Verbo dice que aquellos vieron su gloria como del unigénito de Dios, amén. Y este Verbo se hizo carne, amén. Esta palabra de Dios, aquella palabra que creó todas las cosas, amén, desde el principio de la creación, vino a este mundo y se encarnó, amén, aleluya. Y este mensaje, el cielo, amén, en aquellos días se preparaba para dar el mensaje a las personas, pero como las personas andaban de un lado a otro, andaban en sus negocios, amén, aleluya, y andaba cada quien en su asunto, no había a quien comunicarle el mensaje de Dios, amén. El cielo ya se regocijaba porque el Salvador iba a nacer, amén, aleluya. Dios y los ángeles se preparaban porque el Salvador del mundo venía a nacer en una virgen, amén. Venía
a formar parte de la humanidad, venía a encarnar en un cuerpo, amén, aleluya, para sufrir igualmente que nosotros, para salvarnos de nuestros pecados, amén, para ser partícipe de este mundo, amén, y de los sufrimientos de este mundo, para poder sentir lo mismo que nosotros sentimos, amén, aleluya, y no ser ajeno a todas las cosas que nosotros sentimos, amén, aleluya, porque todos los padecimientos que nosotros estamos padeciendo en estos días, Él ya los vivió, querida persona que escuchas. Él sabe cómo hacerle, amén, aleluya, para sanar esas heridas que tú tienes, porque Él ya vivió en carne propia aquellas cosas, amén, aleluya, y dice que el cielo se regocijaba, amén, aleluya, pero no había a quien darle aquel mensaje, amén, no había quien hiciera un alto en su vida y pudiera escuchar el mensaje de salvación, amén, no había alguien que se parara, amén, aleluya, porque cada quien andaba en sus asuntos, igual que en estos días, amén, aleluya. ¿Por qué no hacemos un alto en nuestras vidas, amén? ¿Por qué no nos dedicamos a hacer un pequeño stop en nuestra vida, un alto, y meditar en lo que el Señor tiene para con nosotros, el plan de salvación que Dios ha preparado para nosotros? Pues dice que Él viene en las nubes y todo ojo le verá, amén, aleluya. Solamente dice la palabra de Dios que a los que le llegó el mensaje fueron a unos pastores que estaban en las vigilias de la noche cuidando sus rebaños, amén, aleluya. Estos que estaban en la vigilia, amén, estos que permanecían despiertos, amén, aleluya, estos que permanecían con sus ojos abiertos toda la noche esperando, amén, aleluya, porque así será la venida del Señor. Dice la palabra del Señor que será la venida del Señor como aquellas vírgenes, amén, aleluya, que dice que 5 eran insensatas y 5 eran imprudentes, amén, aleluya, y unas tenían sus lámparas llenas de aceite y las otras dejaron que se vaciara, amén, aleluya. Y cuando el esposo llegó, amén, cuando llegó el novio, las que tenían sus lámparas llenas salieron corriendo a recibir al esposo, pero las que no tenían sus lámparas vacías, amén, las que se habían quedado dormidas y las que su aceite se les había acabado, no pudieron recibir al esposo. Así será también en estos días, amén, aleluya. Y como en los días de Noé, dice la palabra del Señor, así será como en los días de Noé. Pues Noé les predicaba a aquellas personas, amén, les predicaba y les decía que venía un diluvio, amén, aleluya. Pero las personas no creían, porque en aquellos tiempos dice la palabra de Dios que no llovía, amén, aleluya, que solamente un rocío era el que regaba los campos y los árboles, amén, y no creían y decían que Noé estaba loco, amén. Pero cuando se llegó el día y se abrieron las cataratas de los cielos y descendieron las lluvias, amén, aquel día se cerraron las puertas del arca y empezaron aquellos a lamentarse, amén, aleluya. Cuando las puertas del arca fueron cerradas, entonces creyeron, pero ya era demasiado tarde, amén, gloria a Dios. Y aquellos empezaron a lamentarse, amén, de no haber hecho caso a la palabra del Señor, de no haber hecho caso a la voz de Noé, amén, aleluya. Y como en aquellos días, así también será, dice, según las señales que el Señor Jesucristo nos dejó, amén, aleluya. Y oirán de guerras y rumores de guerra, dice la palabra del Señor. Hoy en día podemos ver que personas matan por deporte, amén, aleluya. Hoy en día podemos ver tantas enfermedades, tantas pestes que vienen a la tierra, amén, aleluya. Y no, viendo aún estas cosas, no nos arrepentimos, amén, de nuestros pecados, amén, aleluya. Pues estas son las señales que dejó el Señor Jesucristo, amén. Nos dejó señales visibles para estos tiempos. Y decía, cuando ustedes vean a la higuera
que sus hojas ya caen, es porque el verano ya ha acabado y empieza el invierno, amén, aleluya. Cuando ustedes vean las hojas de los árboles caerse, es porque ya empieza una nueva temporada, amén, aleluya. Y decía el Señor Jesucristo, de esta misma forma, ustedes vean los tiempos, amén, aleluya. Dice el salmista David, los cielos anuncian la gloria de Dios y el firmamento las obras de sus manos, amén, aleluya. Y tú piensas que conoces todos los tiempos, persona que escuchas. Y tú cuando oyes, cuando miras los vientos fuertes que vienen del norte, dices, va a haber polvaderas, va a llover, amén, y así pasa. Y cuando miras el día soleado, amén, también te das cuenta de los tiempos y conoces las canículas y te dedicas a estudiar todas este tipo de cosas. Y no te das cuenta de los tiempos que estamos viviendo, amén, aleluya. No te das tiempo, no te das cuenta que el reino de los cielos se acerca, amén, aleluya. Que la venida del Señor Jesucristo se acerca, amén, aleluya. Tú que te crees sabio y estudias todos los tiempos, amén, aleluya. Y ves los días soleados y ves los días nublados y sabes que va a llover, amén, aleluya. Sabes cuándo va a llover y sabes cuándo va a ser frío, pero no conoces las sazones del tiempo del reino de Dios, aleluya. Arrepiéntete de tus pecados, hoy estás a tiempo, gloria a Dios. Y todo ojo le verá, dice la palabra de Dios, y los que lo traspasaron harán lamentación de él, amén, aleluya. Todos los que lo traspasaron se lamentarán como en aquellos días, como en los tiempos de Noé, amén. Aquellas personas se lamentaban de no haber escuchado la predicación de Noé, porque Noé les predicaba y parecía locura la predicación de Noé para aquellas personas, porque pensaban que nunca iba a llover. Y también en estos tiempos, amén, aleluya, después de esto se lamentarán, dice, por el que traspasaron, amén, por haber traspasado la palabra de Dios, por habérsela brincado, amén, aleluya, por haberla hecho a un lado, amén, aleluya. Se lamentarán en aquel día y dice que llorarán como un niño que se retira de su madre, amén, cuando es destetado, amén, cuando le falta la teta, amén, aleluya. De esta forma dice que llorarán como un niño los hombres valientes, aquellos hombres valientes, dice que llorarán por haber traspasado al Rey de Reyes y Señor de Señores, a Jesucristo, al único Salvador de este mundo, amén, aleluya. ¿Y quiénes son los que lo traspasaron? Aquellos que creyendo que tenían una religión podían entrar en el reino de los cielos. Aquellos que creyendo que en el nombre de Jehová había salvación, amén, aleluya. Aquellos creyendo que en el nombre de María había salvación, amén, aleluya, que en el nombre de una religión podían entrar en los cielos y ser salvos, amén, gloria a Dios. Estos son los que lo traspasaron, los que lo hicieron a un lado, pensando que sus buenas obras, amén, que porque eran demasiado buenos y se iban a salvar, amén, porque eran buenas obras las que andaban haciendo, porque hay personas que piensan que son demasiado buenas y pueden tener todas las cosas, amén, y van a entrar directamente al cielo por ser demasiado buenas, amén, gloria a Dios. Estos son los que lo traspasaron, estos son los que por sus méritos quieren entrar en a la gloria de Dios, amén, aleluya. Por sus propios medios, amén, gloria a Dios. Cristo, aleluya. Estas son las personas que lo traspasaron, pero dice la palabra del Señor que estos harán lamentación en aquel día por haber traspasado el nombre del Señor, amén, gloria a Dios. Porque este Jesús que hoy le predicamos es la piedra reprobada por ustedes los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, amén, aleluya. Este Jesucristo es la cabeza de cualquier construcción que usted quiera hacer. Si usted es un edificador y quiere edificar su casa en Jesucristo, puede edificar, amén, aleluya.
Si usted es un edificador y quiere edificar su matrimonio, solamente en Jesucristo puede edificar, amén, aleluya. Esta es la piedra reprobada por ustedes los que edifican, amén, aleluya. Por ustedes los edificadores, amén, aleluya. Y en ningún otro hay salvación, dice la palabra de Dios, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, solamente en Jesucristo, el Hijo de Dios, amén. Y los que lo traspasaron harán lamentación de él, dice la palabra del Señor. No esperes aquel día para lamentarte, amén, aleluya. Hermano que me escuchas, no esperes aquel día, amén. Hoy es el tiempo, hoy te está hablando el Señor, amén. A través de tantas cosas, de tantas señales, te está hablando el Señor a tu vida, amén. Tantas pestes, tantas enfermedades que han estado apareciendo nuevas, de las cuales la ciencia no conoce, de las cuales la ciencia no tiene alguna cura, amén, aleluya. Amén, gloria a Dios. Estas son las señales de estos tiempos, amén. Y Él ya viene en las nubes, amén. Y todo ojo le verá. Tú lo verás aunque no lo quieras ver. Tú te darás cuenta en aquel día y harás lamentación de Él, amén, aleluya. Harás lamentación por todas estas cosas. Hoy te invitamos en este día, hoy estás a tiempo para que vengas a los pies de Cristo, amén, gloria a Dios. Nosotros también tenemos problemas en nuestros hogares, también nuestros familiares están pasando por diferentes circunstancias, pero tenemos el gozo de la salvación en Cristo Jesús. Tenemos la esperanza en Cristo Jesús, de que Cristo viene por nosotros, amén, y Él enjugará toda lágrima, amén, de nuestros ojos. Ya no habrá más llanto ni más dolor, amén, porque todas las cosas Él las cubrirá, amén, aleluya. Amén, gloria a Dios. En esta hora te seguimos haciendo la invitación, persona que escuchas, que vengas a los pies de Cristo, amén, porque mañana puede ser muy tarde. Bendito sea el nombre del Señor. Así les voy a invitar a que se pongan de pie, amén. Amén, gloria a Dios. Y vamos a estar elevando una oración al Señor, amén, gloria a Dios. Amén, amén.